La sola mención de la Orden del Temple suele despertar sentimientos contrapuestos. Para unos se trató de un grupo de caballeros orgullosos y ávidos de poder, ansiosos de riquezas y de gloria mundana, que se comportaron con una soberbia y una altanería impropia de cristianos. Para otros, fueron creyentes modelo que dejaron de lado todo para dedicar su vida al servicio y defensa de la cristiandad. Y no faltan quienes los consideran una secta de personas iniciadas en cultos esotéricos, practicantes de ritos cabalísticos y mágicos, guardianes de reliquias y poseedores de grandes secretos y tesoros ocultos. Aquí en Paideia trataremos de resolver esa importante incógnita sobre el verdadero propósito de esta misteriosa orden y bajo qué circunstancias realmente tuvo que desaparecer. Suscríbete al canal si eres un ávido de la historia y deseas disfrutar más contenido. Empecemos. A la caída del Imperio Romano a fines del siglo V, la Europa meridional y el mundo mediterráneo se descompusieron en numerosos estados que fueron gobernados por las castas militares dirigentes de los invasores germánicos. Del imperio solo quedó la mitad oriental, el llamado Imperio Bizantino. A lo largo de la segunda mitad del siglo VII, una nueva fuerza no prevista hasta entonces hizo una fulgurante aparición en el escenario del Oriente Próximo y del norte de África. Se trataba del Islam, que construyó un gran imperio desde la India hasta los Pirineos en apenas un siglo. La Europa occidental de la Alta Edad Media, fruto de la mezcla desigual y heterogénea de los restos de la cultura romana, las aportaciones germánicas y la religión cristiana, fue acosada entre los siglos VII y X por amenazas considerables. Por el sur, el Islam avanzó hasta el mismo corazón de Europa. Los musulmanes conquistaron casi toda la península ibérica, buena parte del sur de Francia y la mayoría de las islas del Mediterráneo occidental, pero el avance, hasta entonces incontenible, se frenó a mediados del siglo VII a causa sobre todo de los enfrentamientos internos entre diversas facciones religiosas y políticas, que provocaron la desmembración en el que durante un siglo había sido un imperio unificado y pujante. A la amenaza musulmana por el sur se sumaron por el norte y el oeste las invasiones de los llamados pueblos del norte, los temidos vikingos o normandos. Estos germanos del norte asolaron las costas atlánticas europeas y las regiones meridionales del mar Báltico. En su afán explorador en busca de botín, penetraron en el Mediterráneo, llegaron a crear un reino en Sicilia y comerciaron con los pueblos eslavos de Rusia, instalando factorías comerciales a lo largo de los cursos de los grandes ríos de Europa Oriental. Tras las invasiones germánicas que certificaron la agonía y muerte del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa atravesó un largo periodo de 5 siglos en los que, a pesar de esfuerzos efímeros, como el realizado por el emperador Carlomagno, se vio amenazada desde todos los flancos y en todas las regiones por enemigos muy poderosos, algunos de ellos paganos como los normandos y los magiares, o los seguidores de otras religiones con ansias universales como los musulmanes. Acosada por todos los frentes, la civilización surgida en Europa occidental tras la caída de Roma parecía abocada a su fin, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Durante ese medio milenio, los reinos de la cristiandad occidental resistieron todos los problemas, mantuvieron sus creencias cristianas y lograron imponer su cultura y su religión a normandos y magiares, que acabaron convirtiéndose al cristianismo a fines del siglo X y asumiendo sus modos políticos y sociales. Superada la época de las llamadas segundas invasiones musulmanas, normandas y magiares, asimilados los vikingos y los húngaros en lo social, lo económico, lo cultural y lo religioso, y mantenidos a raya a los musulmanes, los reinos cristianos de Occidente pudieron al fin vislumbrar tiempos menos convulsos. Durante el siglo XI, el Occidente cristiano comenzó a salir del largo y oscuro periodo que caracterizó buena parte de la Alta Edad Media, que ha sido denominado en algunas ocasiones como las épocas oscuras. Entretanto, la Iglesia, que había logrado mantener en condiciones aceptables su red de obispados y su poderosa influencia social, se regeneró en merced a la reforma impulsada por el Papa Gregorio VII y ganó prestigio y espacios de influencia social y política. No en vano había sido la única institución que, pese a tantos problemas, se había mantenido firme y unida hasta entonces. Hasta esa época, la cristiandad de Occidente nunca había disfrutado de una serenidad similar. La misma Iglesia participó de esta situación y contempló cómo se multiplicaron las órdenes monásticas y se fundaron monasterios, conventos y parroquias por todas partes. Con el pasar de los años, se vio cada vez más factible la realización de un viejo sueño.
la conquista de la perdida Tierra Santa y la recuperación de los santos lugares, aquellos en los que Cristo había nacido y predicado la palabra de Dios. Durante los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo monopolizó la interpretación de la revelación divina en los países ribereños de la cuenca mediterránea, con la excepción de algunos núcleos de irreductibles judíos dispersos por ella. Pero en los primeros decenios del siglo VII, un individuo conocido como Mahoma convulsionó desde el corazón de Arabia la creencia en Dios y provocó una profunda ruptura religiosa que todavía permanece. El Islam, la nueva religión, o mejor, la nueva forma de religión predicada por Mahoma entre los años 610 y 32, se extendió a una velocidad increíble desde Arabia, por Asia Occidental y Central y por todo el norte de África. En el año 711 cruzó el estrecho de Gibraltar para imponerse en la península ibérica y en el sur de Francia. En la península ibérica, tras varios siglos recluidos en las montañas del norte, los reinos y estados cristianos se lanzaron a la conquista del territorio musulmán del sur. La idea de recuperar todos los territorios perdidos a mano del Islam se convirtió para la cristiandad en casi una obsesión. Ya en el siglo IX, el Papa Juan VIII había indicado que aquel cristiano que muriera en defensa de la fe iría directamente al cielo. La idea no era nueva. Durante los 3 primeros siglos, quienes morían por su fe cristiana eran considerados mártires por la Iglesia, en consecuencia, elevados a la santidad. Pero los mártires eran defensores pasivos de la fe cristiana, morían por su ideal, por no renegar de sus principios. Con el triunfo del cristianismo, establecido en el año 380 como la religión oficial del Imperio Romano, la perspectiva cambió sustancialmente. Desde luego, los mártires siguieron siendo considerados como la principal fuerza de la Iglesia, y su sangre como el abono más fecundo para su propagación. Pero los mártires lo eran en zonas ahora ajenas al imperio, en reinos y estados a los que había que llevar el cristianismo, tierras de paganos como los bárbaros germanos de las fronteras del norte, o de adoradores del fuego como los persas. Ahora bien, la irrupción del Islam lo cambió todo. Hacia el año 750, la mitad del mundo conocido se había convertido en una religión nueva, el Islam. El hasta entonces cristianismo, triunfante y en crecimiento, solo había tenido que hacer frente a los movimientos heréticos surgidos en su seno y a la conversión de los territorios paganos que habían quedado al margen del Imperio Romano. Pero con el Islam, la situación era bien distinta. La pugna dialéctica y teocrática ya no era contra las atávicas creencias de los adoradores de la naturaleza, ni contra las supersticiones de los paganos incivilizados y bárbaros. Los musulmanes traían un concepto supuestamente mucho más elevado de Dios y a la vez más sencillo de comprender que el del cristianismo. Además, se decían herederos de una larga tradición de profetas y depositarios de la última revelación divina al hombre, y proclamaban la universalidad de sus creencias y la permisividad de culto para los que llamaban dhimmi, la gente del libro, es decir, cristianos y judíos. No era precisamente así como la Iglesia contemplaba al Islam, sino como una religión falsa y perversa que no era solo una desviación más de la ortodoxia, una herejía como tantas otras, sino una creación maligna que amenazaba con destruir la verdadera fe. Así, los cristianos ya tenían un objetivo por el que morir, y no era otro que la defensa de su fe frente al Islam. Ante el avance musulmán y frente a la propuesta de la yihad, la incorrectamente denominada Guerra Santa Musulmana, la Iglesia promovió la Cruzada, la guerra justa y santa para imponer la ortodoxia cristiana. San Agustín, el gran teórico del cristianismo de principios del siglo V y sin duda el más influyente intelectual en el pensamiento cristiano hasta el siglo VII, ya había apuntado el concepto de Guerra Santa, que alcanzó cierto predicamento en la época de Carlomagno, que culminó en el siglo XI con numerosos llamamientos a utilizar la fuerza militar contra los enemigos de la Iglesia, a los que se demonizaba. El Islam había dado un paso más allá al proclamar la yihad, la defensa de la fe islámica, incluso por las armas si fuera preciso. Así, la Iglesia acabó por decretar que la guerra por causa de la fe no solo era justa y santa, sino necesaria para imponer el triunfo del cristianismo y erradicar tanto al Islam como a los herejes que se desviaban de la doctrina y del dogma fijados en los concilios. Y así pasó de rechazar el uso de las armas y condenar la violencia a potenciar ambas acciones. Una de las razones del éxito de la expansión del Islam había sido precisamente la yihad, es decir, la llamada a defender esta religión por todos los medios.
Los musulmanes conquistaron Tierra Santa entre los años 636 y 640 y tomaron posesión de Jerusalén, la ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas: cristianos, musulmanes y judíos. La cristiandad consideró esa pérdida como una terrible desgracia. A finales del siglo XI, la iglesia se sintió con la fuerza necesaria como para convocar a la conquista de Jerusalén. Ese nuevo espíritu dio origen a las cruzadas, con el objetivo de recuperar los santos lugares y mantenerlos bajo dominio cristiano. A mediados del siglo XI, el Islam y la cristiandad mantenían sus posiciones más o menos estables. En la península ibérica apenas se producían pequeñas escaramuzas fronterizas, y a pesar de que en el año 1031 había desaparecido el poderoso califato de Córdoba, los reinos cristianos no tenían aún la fuerza necesaria como para intentar siquiera derrotar a los débiles reinos de taifas que se repartieron en el antiguo territorio califal. En el Mediterráneo, en Oriente, las cosas tampoco habían variado casi nada desde hacía siglos. Los musulmanes habían logrado conquistar en los primeros años de la expansión la mitad sur-oriental del Imperio Bizantino, es decir, Siria, Palestina, Egipto, Libia y el Magreb, pero fracasados sus varios intentos para ocupar la capital, Constantinopla, las fronteras habían permanecido muy firmes desde mediados del siglo VII. Sin embargo, todo comenzó a cambiar, pues en el año 1055, los turcos, una poderosa tribu seminómada procedente de las inmensas llanuras de Asia Central, embistieron al debilitado imperio abasí y ocuparon su capital, Bagdad. Convertidos al Islam, los turcos apenas tomaron aliento tras su conquista y se lanzaron sobre las fronteras orientales del imperio bizantino, el cual cayó en el año 1071, consagrando a los turcos una vez más con el halo de la victoria en el extremo oriental de Anatolia. El efecto de la batalla fue inmediato. Armenia, Sina y media Anatolia cayeron en manos de los turcos, que llegaron hasta Nicea, muy cerca de Constantinopla. El caudillo Abak entró victorioso en 1078 en Jerusalén, que seguía siendo musulmana desde la conquista en el año 636. Pese a que toda Tierra Santa estaba en poder de los musulmanes desde el siglo VII, los cristianos habían podido viajar en peregrinación a Jerusalén con cierta facilidad, salvando, claro está, los peligros propios de los viajes en aquel tiempo. Habían mantenido abiertas iglesias y monasterios, aunque con algunos momentos de gran tensión, como ocurrió en el año 1009, cuando el sultán de Egipto, Al-Hakim, arrasó la iglesia del Santo Sepulcro, pero pronto se apaciguaron las aguas e incluso los comerciantes de la ciudad italiana de Amalfi abrieron un hospital en Jerusalén, probablemente en el año 1023, para descanso y atención de los peregrinos cristianos. Los soberanos del califato fatimí establecidos en el Cairo, con dominio sobre Palestina, toleraban a los cristianos, pero la invasión turca provocó un giro sustancial. El status quo mantenido hasta entonces entre Bizancio y el Islam cambió por completo. El emperador Alejo I Comneno, desbordado por el avance turco y temeroso de que no tardaran en atacar Constantinopla, pidió ayuda al Papa. Hacía tiempo que los pontífices romanos venían apostando por un enfrentamiento directo con el Islam. Ya en el año 1063, el Papa Alejandro II había concedido indulgencia plenaria a todos aquellos cristianos que combatieran al Islam con las armas. La ocasión no se hizo esperar. En el año 1064, el mismo Urbano II llamó a los príncipes cristianos a participar mediante el uso de las armas en una guerra santa contra los musulmanes de la península ibérica, en concreto en una acción armada puntual para la conquista de la ciudad de Barbastro, en el Somontano del Pirineo aragonés. Esta primera cruzada oficiosa se saldó con un éxito parcial, pues, aunque en el verano de 1064 la ciudad fue ocupada, los musulmanes la recuperaron 9 meses después. A efectos prácticos, la cruzada de Barbastro no supuso gran cosa, pero significó algo muy importante, que los cristianos podían unirse bajo una misma bandera, la de la cruz, y con un mismo objetivo, la recuperación de los territorios antaño conquistados por los musulmanes, y lo que no era menos importante, podían conseguir con ello fama, fortuna y tierras. Además, claro está, de la promesa papal de alcanzar de inmediato el mismísimo paraíso.
A fines del siglo XI, la idea de conquistar Tierra Santa por la fuerza de las armas estaba ya muy extendida. La experiencia puesta en marcha en la península ibérica y en Sicilia demostraba que era posible derrotar al Islam, lo que quedó ratificado en 1085 con la conquista de Toledo por el rey castellano Alfonso VI. Todo un enorme aparato de propaganda se puso en marcha. Se escribieron canciones de gesta, poemas y relatos con los que los heroicos caballeros cristianos, modelos para los del siglo, servían con sus armas y sus vidas a la expansión de la fe y triunfaban en su empeño alcanzando glorias y riquezas. Se incentivó la peregrinación a los santos lugares y algunos nobles, como el mismísimo Roberto I, conde de Flandes, que viajó a Jerusalén entre 1086 y 1089, dieron ejemplo de lo que había que hacer. Se proclamó que la guerra contra el musulmán era santa y por tanto grata a los ojos de Dios. La única dificultad radicaba en el temor al poderío turco, que había sido capaz de derrotar al poderoso ejército bizantino. Pero el hecho de que en el año 1092 muriera el gran caudillo Malik Shah y su sucesión provocara disensiones y una grave crisis en el poderío turco, favoreció la causa de los que ya defendían que era necesaria una guerra contra los infieles musulmanes. La llamada de auxilio del emperador Alejandro I acabó por inclinar la balanza hacia el lado de la intervención occidental en Tierra Santa. Jerusalén no solo era el lugar donde había sido crucificado Jesús, sino que era también la ciudad desde la cual el profeta Mahoma, el fundador del Islam, había ascendido a los cielos, además de la construcción del santuario más sagrado para los judíos, pues allí se había mostrado Dios a Abraham y allí se había construido el templo de Salomón, donde se habían depositado los más preciados objetos del culto judío, las tablas de la ley y el arca de la alianza. Jerusalén era, por tanto, el mismo centro del mundo. El gran problema era, por lo tanto, que la ciudad santa estaba en manos de los musulmanes, y los cristianos tenían que acabar con esa situación. Todo iba bien, las donaciones fluían sin cesar desde todas partes. Las encomiendas que se fundaran a partir de 1129 en Europa florecían y crecían en propiedades. La red de encomiendas se extendía por toda la cristiandad. Reyes y nobles favorecían ese crecimiento y el papado estaba dispuesto a hacer de la milicia templaria el brazo armado del que durante tanto tiempo había carecido. El dinero de las donaciones y de las encomiendas en Europa se canalizó de manera constante hacia Tierra Santa, y los templarios pudieron edificar su poderosa red de fortalezas para la defensa del reino de Jerusalén y de las rutas que seguían los peregrinos. Gracias a ese flujo pudieron ser construidas las primeras fortalezas. El 29 de marzo de 1139 se produjo un hecho muy destacable. El Papa Inocencio II promulgó un conjunto de privilegios que beneficiaban al Temple con una serie de ventajas y derechos que hasta entonces ninguna otra orden religiosa había conseguido. El sumo pontífice de la Iglesia otorgaba a los templarios el privilegio de no pagar diezmos a los obispos, les permitía asimismo disponer de sus propios cementerios, la facultad de construir iglesias propias y la de recaudar impuestos sin necesidad de dar cuenta de ellos a nadie, salvo al Papa. Los caballeros templarios lograron una autonomía prácticamente absoluta, pues además conseguían un clero propio, el reconocimiento de dos tipos al menos de hermanos, los caballeros y los sirvientes, y una dependencia directa del Papa. La estructura de la orden, simple en sus orígenes debido al escaso número de caballeros, empezaba a hacerse cada vez más compleja. En los primeros años bastó con un maestre, pues eran pocos miembros. Pero 20 años después de su fundación, el Temple tenía casas y conventos por muchos reinos de Europa y ambicionaba expandirse por el reino de Jerusalén y por los Estados Cruzados. Y por ende, la autonomía conseguida en 1139 les confería una enorme capacidad de maniobra. Las reformas y la adecuación a los nuevos tiempos debía hacerlas sin olvidar la misión fundacional. Entre tanto, había que continuar asimilando la catarata de donaciones que seguían llegando. Con tantos tesoros, los templarios se sintieron enormemente poderosos, tanto que en su peculiar pugna por la autonomía plena, siguieron logrando más y más triunfos frente a los obispos, que contemplaban resignados cómo el Temple quedaba al margen por completo de sus competencias en sus respectivas diócesis. Una nueva bula papal
es decir, un documento de gran importancia, la Milites Templi, publicada en el 1144 por el Papa Celestino II, dejaba definitivamente zanjada la ya absolutamente autonomía del Temple. Los poderes de los obispos quedaban recortados por completo y hasta el control de las limosnas propias se reservaban para los templarios. Y si todavía quedaba alguna duda, una tercera bula, la Militia Dei, emitida por Eugenio III en el 1145, consagraba el derecho del Temple a erigir oratorios y cementerios y ordenaba a los obispos que no opusieran a ello ningún impedimento. El 24 de diciembre de 1144, Zanghi Imad ad-Din, señor musulmán de la poderosa ciudad de Alepo, conquistó Edesa, una de las ciudades ocupadas en la primera cruzada por los cristianos y capital de uno de los 4 primeros estados latinos. La matanza que siguió a la conquista fue terrible. La noticia llegó a Europa enseguida y causó una tremenda conmoción. En Edesa se había encontrado la sábana santa, una de las grandes reliquias de la cristiandad. Hasta entonces, y a pesar de algunas pocas derrotas, los cruzados habían mantenido sus posiciones en Tierra Santa e incluso habían incorporado algunas posesiones a las logradas en los primeros momentos. Pero la pérdida de Edesa era el primer gran retroceso. En Europa sonó con fuerza la voz de alarma y tomó cartas en el asunto quien seguía siendo el intelectual más influyente de la iglesia, ya rodeado de un halo de santidad. Bernardo de Claraval, el abad del Císter, tenía unos 56 años, pero conservaba toda la fuerza y el prestigio del vital fundador de monasterios y del brillante teólogo. El 31 de marzo de 1146, en la Santa Iglesia de la Magdalena de Becelay, Bernardo de Claraval, en presencia del rey Luis VII, convocó la Segunda Cruzada ante la multitud allí reunida. La retórica de Bernardo causó un impacto inmediato en el rey de Francia, que decidió acudir en persona a la defensa de Tierra Santa. Conrado III, el emperador de Alemania, también se sumó al viaje. Los cruzados partieron rumbo a Oriente en 1147, el mismo año en el que, en presencia de 130 templarios, el Papa Eugenio III inauguraba la Casa del Temple en París, y durante casi 2 años combatieron contra los musulmanes sin lograr ningún éxito notable. Las evanescencias no tardaron en estallar entre los cruzados. Así, mientras el emperador alemán odiaba a los templarios, el rey francés Luis VII comprendió enseguida el gran valor, la disciplina y el conocimiento del medio de los caballeros, y les pidió que dirigieran e instruyeran a su ejército. Un templario llamado Gilberto fue el encargado por el mismo rey de la instrucción de los soldados franceses desplazados a la Segunda Cruzada. A pesar del fiasco con el que acabó esta empresa, los templarios destacaron en el combate, especialmente bajo la dirección de su tercer maestre, Everardo de Barrés. Este nuevo maestre dirigió la milicia templaria durante 4 años y fue muy reputado por su gran valor en el combate y por sus profundas creencias religiosas. Probablemente fue quien confirió a la orden una verdadera organización militar y una disciplina de acción en la batalla. Sin embargo, de nada sirvieron tantos esfuerzos. Luis VII fue perdiendo el interés y el entusiasmo inicial por la cruzada, debido en parte al fracaso militar y político, y en buena medida también porque circulaban rumores de que su bella esposa lo estaba engañando con su propio tío, el altivo Raimundo de Antioquía, solo unos años mayor que su sobrina. Abatido, confuso y celoso, decidió acabar con la expedición y regresar a Francia sin haber logrado ningún resultado. El fracaso de la Segunda Cruzada fue un golpe demasiado duro, sobre todo para Bernardo de Claraval, que se había comprometido personalmente con esta empresa y que había sido el principal propagandista de la misma. El argumento empleado una y otra vez era que Dios estaba con los cristianos y que todos debían de cumplir con la misión de recuperar Tierra Santa. Hasta 1149 las cosas no habían ido mal, casi toda Tierra Santa estaba en manos cristianas. En Jerusalén se alzaba la cruz por encima de sus murallas, y el sepulcro del Señor podía ser visitado por los peregrinos sin ser humillados por los musulmanes. Pero la retirada de los reyes cruzados en ese mismo año cambió la percepción de las cosas. Dios no podía ser el culpable de la situación, por supuesto, de manera que solo había una manera racional de justificar lo ocurrido. La Segunda Cruzada se había malogrado porque los cruzados habían pecado y Dios había castigado esos pecados con el descalabro sufrido en la guerra contra los musulmanes. Bernardo de Claraval se mostró descorazonado, pero enseguida se sobrepuso al revés y en 1150, durante una visita a la ciudad de Chartres, manifestó su deseo de predicar una nueva cruzada, ponerse personalmente al frente y dirigirla él mismo.
Lamentablemente, no pudo ser, pues Bernardo, al que muy pronto la iglesia proclamaría santo, murió antes de poder convocarla. El fiasco de la Segunda Cruzada no desalentó a los templarios. Ellos estaban bien asentados en Tierra Santa, donde disponían de varios castillos, encomiendas y posiciones diversas en Jerusalén y otras ciudades. En tanto en Europa, el número de sus casas y conventos y sus cada vez más abundantes dominios lo estaban convirtiendo en la institución más rica de la cristiandad. Hacia el año 1150, el número de caballeros templarios en Jerusalén debía de superar los 300, además de unos 1000 sargentos a los que habría que añadir los turcopolos, jinetes mercenarios contratados en Tierra Santa. Ahora bien, el aluvión de incorporaciones que se produjo a partir del 1130 y la diversidad de su procedencia causaron ciertos problemas en la orden. La mayoría de los templarios, sobre todo en el nivel de los caballeros, debió de profesar por convicción, pero otros lo hicieron por motivos bien diversos. Algunos entraron en el temple para escapar de las sanciones que les imponían en los tribunales, como por ejemplo el mismísimo conde Raimundo de Toulouse, a quien la curia romana impuso como penitencia que estuviera al servicio del temple, o a los asesinos de Thomas Becket, a quienes se les condenó a servir durante 14 años en el temple. No faltaron quienes entraron en la orden a causa de un desengaño amoroso. Ya lo hizo el conde Hugo de Champaña al descubrir que su esposa había engendrado un hijo de otro hombre. Corrían por Europa baladas y poemas en los que los juglares sugerían a los enamorados no correspondidos que se enrolaran en las filas del temple para olvidar a su amada. Eran los tiempos dorados del amor cortés, en los que el culto a la dama era casi reverencial. 13 años después, el reino de Jerusalén comenzó a atravesar contratiempos y su joven rey Almarico I optó por lanzar un ataque a los musulmanes de Egipto. El gobierno de este país había sido ocupado por los mamelucos, una casta de guerreros que habían sido comprados sus padres siendo muy jóvenes por diversas regiones, sobre todo del Cáucaso y del norte y de Irán, y entrenados para convertirlos en temibles soldados. El joven rey atacó Egipto en 1163 y de nuevo en 1167, pero el 18 de marzo fue derrotado a orillas del Nilo por el sultán Nur ad-Din, en cuyas filas combatía un soldado que años después se convertiría en leyenda viva para el Islam, Saladino. El joven rey se ofendió tanto por la actitud de los templarios que llegó a pedir al papa la disolución de la orden. Entretanto, en Egipto se estaba fraguando algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un ejército bizantino fue derrotado por Kili Asian II, en Miriokefalón. Un siglo después de la batalla de Manzikert, Bizancio quiso recuperar la iniciativa bélica. No lo logró y ya no lo intentaría jamás. La renuncia efectiva del Imperio Bizantino a participar activamente en la cruzada animó a los musulmanes de Egipto a lanzarse a una nueva aventura. Saladino, un kurdo de valor extraordinario y de gran prestigio entre sus tropas, que había servido a las órdenes del sultán, se hizo con el poder en Egipto y decidió atacar Palestina. A comienzos del otoño de 1177, el ejército mameluco de Saladino puso rumbo a Tierra Santa. En el mes de noviembre pasó cerca de Gaza, donde los templarios estaban atrincherados por orden de su maestre, el rey Balduino IV, un joven que acababa de tomar posesión del trono de Jerusalén, se preparó para la defensa y pidió ayuda al temple. El rey era valeroso y noble, pero estaba afectado por una enfermedad terrible que ya había causado una profunda mella en su joven cuerpo, la lepra. El rey leproso se enfrentó a Saladino en la batalla de Montpizard, en unas quebradas al pie del cerro que coronaba este castillo. Balduino IV venció y Saladino pudo escapar de milagro. Aquella victoria animó a los cristianos, pero tal vez subestimaron la capacidad y la tenacidad de Saladino, que salió ileso de varios atentados urdidos contra él por los Hashashin. 2 años después venció a los cristianos en el vado de Jacob, capturó el castillo de Beaufort y apresó a 80 caballeros, casi todos templarios, incluidos al maestre. Una disposición que se cumplía a rajatabla impedía a los templarios pagar rescate alguno para recuperar a un hermano apresado en combate por los musulmanes. Saladino lo sabía y ejecutó a los caballeros. Ni siquiera el maestre podía ser canjeado por dinero o por otro cautivo. El orgullo templario era ya tal que el maestre, ante la propuesta de canjearlo por un sobrino de Saladino, llegó a decir ante el sultán que no había ningún hombre en el Islam que pudiera comparársele. Quedó en prisión hasta su muerte. Tras 2 años de guerra ininterrumpida, Damasco y Jerusalén pactaron una tregua en la que se contemplaba el libre tránsito de hombres y mercancías. Entretanto, la figura de Saladino crecía en fama y prestigio en todo el Islam.
En junio de 1183 entró triunfante en Alepo. Para entonces ya era conocido como Rey Victorioso, Fortaleza de la Fe. Saladino se preparaba para enfrentar su destino, conquistar Jerusalén de una vez por todas en una batalla de proporciones épicas. La orden había sufrido una trágica derrota durante la Segunda Cruzada y una horrible humillación tras haber sido capturados 60 caballeros, incluidos el maestre, quienes fueron brutalmente asesinados. El gran héroe del Islam, Saladino, fue el perpetuador de dicho terror, cuya ambición amenazaba con olvidar la tregua y dominar Tierra Santa de una vez por todas. A finales de marzo de 1184, el maestre del temple, Arnau de Torroja, viajó a Europa acompañado por el patriarca Heraclio y por el maestre de los hospitalarios. Eran conscientes de que ellos solos no podían detener por mucho tiempo a Saladino y pedían que fuese convocada una nueva cruzada. Trataron de conseguir refuerzos de Europa y llegaron a exigir al rey Enrique II de Inglaterra que les ayudara con 200 caballeros, pero Torroja murió en la ciudad de Verona mientras trataba de recabar esa ayuda. En marzo de 1185, a los 24 años de edad, murió Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso. Su valor había sido extraordinario y sus victorias sobre los musulmanes se debieron sin duda a su arrojo y a su capacidad para sobreponerse a toda adversidad, pero la lepra pudo con él. Le sucedió Balduino V, de efímero reinado, quien tras su muerte un año más tarde dejó el reino en una situación muy inestable. Así, en Jerusalén era coronado como nuevo monarca Guido de Lusignan, con el apoyo de los templarios. Por si hubiera sido pocos problemas, Reinaldo de Chatillon, convertido en un verdadero pirata, volvió a atacar una caravana musulmana en septiembre. Guido, que no tenía el trono asegurado, no se atrevió a recriminar la acción de su vasallo, y Saladino, agotada ya su paciencia, dio por concluida la tregua y en 1186 regresó a Siria. Los templarios, que seguían aliados con Chatillon, presionaron al rey para que actuara. A comienzos del 1187 estaba al frente del temple el maestre Gerardo de Ridefort, hombre irreflexivo e impetuoso, considerado como el peor, con diferencia además, de todos los maestres de la orden. Su ingreso como caballero templario se había producido a causa de un despecho amoroso. Hombre sin escrúpulos, había alcanzado el cargo en 1185, elegido en un capítulo al parecer muy tenso, y se había empeñado en que su mandato no pasara desapercibido. Este maestre amaba la guerra y estaba dispuesto a enfrentarse a Saladino cuanto antes. Tenía además como aliado a Reinaldo de Chatillon, un hombre que había demostrado con creces tener todavía menos escrúpulos que el templario. El rey Guido de Lusignan no disponía de mucha capacidad de maniobra. Si quería mantener su trono, no tenía más remedio que aliarse con los templarios y con el sector de la nobleza que apoyaba a Reinaldo, aunque esa decisión significara la guerra con Saladino. Los templarios, alentados por su maestre, atacaron a los musulmanes en el paraje conocido como la Fuente de Cresón, cerca de Nazaret. Eran apenas 200, pero se lanzaron contra unos 7000 musulmanes. La carga de los caballeros templarios, realizada sin la menor estrategia y de manera alocada, fue un suicidio. En la refriega murieron casi todos, y solo pudo escapar el maestre y 2 de sus escoltas. Si todavía no lo estaba lo suficiente, la tragedia de Cresón acabó por enloquecer por completo al maestre del temple, que ha sido calificado de apóstol de todo acto violento y peligroso, y genio maligno del temple. Saladino decidió acabar con aquella situación y avanzó sobre la ciudad de Tiberíades, cuyo señor, Raimundo, intentaba poner un poco de sensatez entre las filas cristianas, pero las fuerzas de los cruzados eran entonces un verdadero caos, y a su frente estaban 2 insensatos ávidos solo de sangre y guerra, como el maestre Ridefort y Reinaldo de Chatillon, y un rey con menguada autoridad y muy cuestionado. El 26 de junio de 1187, Saladino se puso en marcha con sus 60.000 hombres, 30.000 de ellos jinetes, hacia Tiberíades. El 1 de julio cruzó el Jordán y esperó allí a que llegara el ejército cristiano. Los cristianos, que se habían reunido en Samaria a unos 20 kilómetros, eran 18.000, 6.000 caballeros y 12.000 infantes. La situación táctica era muy favorable a los musulmanes, por lo que Raimundo de Tiberíades intentó convencer a rey Guido para que esperara. El maestre Ridefort estaba ansioso por entrar en combate,
pues pesaba sobre él el hecho de que por cobardía no se había atrevido a enfrentarse con Saladino 4 años antes, y quería vengarse de la derrota de Cresón. Además, Guido le dijo que Raimundo solo pretendía humillarlo. El rey de Jerusalén dio la orden de atacar. Bajo un sol abrasador, el ejército avanzó por un terreno árido, con Raimundo encabezando la vanguardia, el rey en el centro con la Veracruz y los templarios y los hospitalarios en la retaguardia. Saladino había preparado una emboscada, pues para llegar hasta el agua tenían que caminar durante unas 4 horas a través de un terreno asolado y fragoso. Esa zona estaba dominada por 2 cerros entre los cuales se abría una vaguada perfecta para una encerrona. La llamaban los Cuernos de Hattin. El 3 de julio, los cristianos avanzaron hacia el lago, pero se encontraron con la barrera del ejército de Saladino. Hacía un calor extremo, no tenían agua y el terreno era pedregoso, casi imposible para el despliegue de la caballería. El rey Guido ordenó atacar, pero los templarios alegaron que era imposible y los infantes huyeron hacia las colinas pese a las consignas de su rey. Ante las dificultades, los templarios realizaron varias cargas de caballería, pero no lograron romper el cerco. Cayó la noche y se interrumpió la batalla, pero no el hostigamiento de los musulmanes, que arrojaron flecha y quemaron las hierbas en la dirección del viento para que el humo sofocara más todavía a los sedientos cristianos. La noche fue muy calurosa y al amanecer del 4 de julio, sedientos hasta la desesperación y casi extenuados por la falta de sueño, los cristianos se lanzaron ladera abajo en busca del agua. Raimundo de Tiberíades logró atravesar la fila de Saladino, que tal vez se abrieran para facilitar su vida, y el noble se alejó del lugar de la batalla y ya no paró hasta Trípoli. Los templarios, la hueste de Reinaldo de Chatillon y las tropas de rey Guido quedaron encerrados en una trampa mortal. Los templarios, pese a su estado casi agónico, lanzaron vanas cargas de caballería, pero todas fracasaron. Poco a poco, el cerco se fue cerrando, hasta que se vio caer la tienda roja en la que el rey Guido tenía alzado su estandarte de mando. La batalla de los Cuernos de Hattin había terminado. De los 250 templarios que participaron en ella, una parte sustancial de los caballeros templarios destinados en Tierra Santa murieron 230. Solo se salvaron el maestre Ridefort y unos 20 templarios. Saladino hizo traer a su presencia al maestre del temple, a Reinaldo de Chatillon y al rey Guido. Con Reinaldo no hubo piedad, fue el propio Saladino quien lo degolló, su cabeza fue cortada y su cuerpo arrastrado. Al rey Guido y al maestre templario Gerardo de Ridefort se les perdonó la vida, pero fueron llevados presos a Damasco. Los templarios que habían sobrevivido a la batalla fueron decapitados por ulemas, musulmanes religiosos, a la vista del maestre, y sus 230 cabezas colocadas en lo alto de picas. La Veracruz, la reliquia más preciada del reino cristiano de Jerusalén, que portaba en la batalla del obispo de Acre, cayó en manos de Saladino. Más tarde, se dijo que fue enterrada bajo el umbral de la gran mezquita de los Omeyas en Damasco, para que todo musulmán pisara sobre ella al entrar a rezar. La victoria de los Cuernos de Hattin abría a Saladino las puertas de Jerusalén. En realidad, toda Tierra Santa parecía perdida. El reino estaba sin rey, las órdenes militares descabezadas, los mejores soldados muertos. En el verano de 1187 parecía cuestión de meses el final de los dominios de los cruzados. En las semanas siguientes a Hattin, Saladino ocupó Acre, Nazaret, Nablus, Sidón, Beirut, Gaza, Ascalón. Una a una las ciudades y fortalezas conquistadas en la primera cruzada estaban cayendo sin que nadie pudiera evitarlo. Tras varias escaramuzas y conversaciones, Jerusalén capituló el 30 de septiembre de 1187. Según el acuerdo de rendición, se perdonaría la vida de los pobladores, pero deberían pagar 10 dinares cada hombre, 5 cada mujer y 1 cada niño, y abandonar la ciudad. Los pactos se cumplieron escrupulosamente y hasta el patriarca pudo salir de Jerusalén con todos sus tesoros tras pagar sus correspondientes 10 dinares. Los templarios abandonaron la ciudad dando escolta a una de las 3 columnas en las que se dividieron los cristianos para la marcha. Los templarios abandonaron la ciudad dando escolta a una de las 3 columnas en las que se dividieron los cristianos para la marcha. El viernes 2 de octubre, Saladino entraba a la ciudad santa para las 3 religiones del libro. Ese mismo día se conmemoraba el aniversario de la ascensión de Mahoma al cielo, precisamente desde la roca. Sus primeras órdenes fueron derruir los edificios construidos por los templarios en Al-Aqsa, la mezquita lejana, y derribar la gran cruz que habían colocado sobre la cúpula de la mezquita de la roca, que fue arrastrada por las calles y pisoteada. Todo el complejo religioso del templo fue purificado y lavado cuidadosamente con aguas de rosas traídas desde Damasco.
Al-Aqsa fue consagrada de nuevo como mezquita el 9 de octubre. El odio que Saladino profesaba hacia los templarios aumentó por haber profanado aquel lugar sagrado del Islam. Si la pérdida de Edesa provocó una gran conmoción en Europa y movilizó a Luis VII de Francia y a Conrado III de Alemania, la de Jerusalén supuso el mayor cataclismo para la cristiandad desde la aparición del Islam. Los guerreros de Dios tenían que hacer algo. La Tercera Cruzada se perfilaba como la última esperanza de la cristiandad. La cruz que una vez fue erigida sobre la cúpula de la mezquita fue derribada y arrastrada a manos de los musulmanes. Saladino había acabado casi por completo el dominio cristiano en Tierra Santa. El Islam había vencido. Mientras tanto, en Italia, el Papa Urbano III, que tanto había apoyado a la Orden del Temple, estaba en sus peores momentos. Abrumado y desesperado por el impacto de las noticias que llegaban de Tierra Santa, falleció apenas una semana después de saber que Jerusalén ya no era cristiana. Hubo quien aseguró que el Papa había muerto de pena. Existieron unas profecías de San Malaquías en las que se refieren a este Papa como Susinscribo, el cerdo por la criba, cita que hace referencia a su apellido Crivelli, que significa criba, y a que en su escudo de armas aparece un cerdo. Susinscribo también podría significar me suscribo, haciendo referencia a ti que te vas a suscribir al canal ahora mismo, así no te pierdes todo el contenido que estoy subiendo. Gregorio VIII, elegido pontífice inmediatamente, envió una carta fechada el 29 de octubre del mismo año a los monarcas cristianos invitándolos a unirse para una nueva cruzada a cambio de notables indulgencias, a la vez que les pedía que resolvieran las querellas entre ellos y se centrasen en la lucha contra el enemigo común, los musulmanes. Pero Gregorio, que había sido entronizado el 20 de octubre de ese año, falleció el día 15 de diciembre. Su pontificado no duró ni siquiera 2 meses. Aún así, el llamamiento a la cruzada ya estaba en marcha. A finales del siglo XII, los ímpetus de los primeros años de las cruzadas se habían desvanecido. Con la pérdida de Jerusalén y de la mayoría de las ciudades de Palestina y Líbano, los templarios perdían buena parte de su razón de ser, y su papel en la iglesia comenzó a ponerse en duda. Guillermo de Tiro, que ocupó importantes cargos eclesiásticos en varias ciudades, descalificó a los templarios en su crónica. Escrita antes de que Saladino entrara en Jerusalén, su crónica contiene algunos pasajes en los que los templarios no salen precisamente bien parados. Uno de los aspectos más criticados de los caballeros de la orden es precisamente su altivez y su enorme orgullo. Como habitan en el Palacio Real, junto al Templo del Señor, se les llama hermanos de la milicia del Temple. Pero aquellos que durante largo tiempo se habían mantenido fieles a su honorable proyecto, cumpliendo de un modo bastante prudente con su profesión, luego olvidaron la humildad, se apartaron del señor patriarca que les había concedido a la institución de la orden y sus primeros beneficios, y le negaron la obediencia mostrada por sus predecesores. Se convirtieron en una gran molestia para las iglesias de Dios, a las que retiraron los diezmos y las premisas, y cuyas posesiones perturbaron indebidamente. Las crónicas escritas por Guillermo de Tiro podrían ser fácilmente una vil manipulación generada por el despecho de algunos cristianos hacia la orden, pues como ya sabemos, en la historia cristiana más de una vez se ha impuesto el deseo del poder por sobre la fe. Estaba más que claro que ni siquiera en Tierra Santa los templarios despertaban unanimidad a la hora de ser considerados como los principales defensores de la cristiandad. Sin embargo, a fines de 1187, esa cuestión no era precisamente la más importante. La llamada del Papa para una nueva cruzada fue bien recibida en Europa. Los reyes de Francia, Inglaterra y el emperador de Alemania reaccionaron con presteza y decidieron unir sus esfuerzos para recuperar Jerusalén. Tras el desastre ocurrido en Tierra Santa, los templarios procuraron reorganizarse. El hermano Terricus, que había sido preceptor del Temple en Jerusalén, se había hecho cargo de la dirección de la orden en ausencia del maestre Ridefort. Terricus, olvidándose del legendario orgullo templario, pidió ayuda a los reinos cristianos y procuró acordar con Saladino la liberación del maestre. Por estar prohibido pagar rescate alguno para liberar a un templario, se negoció la libertad de Ridefort a cambio de Gaza. Los templarios que custodiaban esta ciudad costera debieron de sorprenderse mucho cuando oyeron al maestre ordenarles que se rindieran y entregaran sin luchar la ciudad a Saladino. Los caballeros obedecieron y Gaza pasó sin que se derramara una gota de sangre a manos del sultán, quien cumplió su palabra y soltó a Ridefort.
Una vez libre, Gerardo de Ridefort, que tanto daño había causado por su insensatez y su afán de guerra, se volvió a dirigir al temple tras su captura en los Cuernos de Hattin. Y si antes de la prisión su actitud había sido muy imprudente, ahora lo sería mucho más. En cuanto fue liberado, se puso al frente de los templarios y volvió a entrometerse en los asuntos políticos. En el verano de 1188 también fue liberado el rey Guido, tras un año de cautiverio en Damasco. Saladino estaba seguro de que los cristianos volverían a enfrentarse entre ellos y que la presencia de Guido sería un factor más para la confusión. En ese año la cristiandad se movilizó como nunca antes lo había hecho para la Tercera Cruzada. Felipe II de Francia, Ricardo I de Inglaterra y Federico I de Alemania, los tres soberanos más poderosos de Occidente, tomaron la cruz y decidieron ir en persona a la cruzada. Durante todo un año se realizaron los preparativos para llevar a cabo una empresa de semejante proporción. La idea inicial era realizar un ataque combinado y planificado, pero no se decidió que hubiera un mando unificado. Cada uno abriría su propio frente. En agosto de 1189, un nutrido ejército cristiano, en el que formaban los templarios, sitió Acre. Saladino envió tropas para rechazarlos, pero los cristianos resistieron. En septiembre apareció el propio sultán con más contingentes. En octubre se libró en las afueras de Acre una cruda batalla entre ambos bandos, y tras largas horas de lucha, ninguno logró resultar victorioso. Gerardo de Ridefort, totalmente desquiciado y loco, se negó a abandonar el campo de batalla. La escena que presenciaron ambos bandos fue increíble. Completamente solo, en medio del campo, Ridefort blandía su espada amenazando al ejército musulmán, mientras todos los demás cristianos se habían retirado a sus posiciones defensivas. Ni uno solo de los templarios se había quedado al lado de su maestre, quien desafió a los musulmanes a combatir. Durante un buen rato, los hombres de Saladino contemplaron con asombro a aquel personaje gritando como un poseso y amenazándolos con su espada. Cansado de sus estupideces, lo capturaron con facilidad. En esta segunda ocasión, Saladino no se molestó en lo más mínimo y ordenó la ejecución del maestre. El impetuoso emperador alemán Federico I Barbarroja obtuvo algunas victorias en Asia Menor y avanzó hasta Sicilia, cerca ya de las fronteras de Siria, pero un acontecimiento inesperado dio al traste con la cruzada de los alemanes. En el Selef, un riachuelo de escaso caudal, el emperador se ahogó el 10 de julio de 1190. Nadie vio lo que pudo sucederle, pues había separado a sus hombres para acercarse solo al río. Se especula que, siendo un hombre de casi 70 años y teniendo en cuenta el calor que hacía, sufrió un infarto y se desplomó en el agua. El efecto de su muerte fue fulminante sobre los cruzados alemanes. Unos regresaron a sus casas y otros continuaron de manera descoordinada hacia el sur para integrarse en el ejército cruzado o buscar como mercenarios la fortuna que habían venido persiguiendo. Pese a semejante revés, pues había perdido la mitad de la fuerza armada de la Tercera Cruzada, Felipe II y Ricardo I decidieron seguir adelante. Los templarios seguían ocupados en sus asuntos de Chipre y en el cerco de Acre, y sus encomiendas en Europa no cesaban de enviar recursos económicos y hombres para hacer frente a sus necesidades. Decenas de caballeros, centenares de caballos y miles de libras fluyeron en los últimos meses hacia las fortalezas templarias en Tierra Santa. La orden había atravesado sus peores momentos e incluso se había sorprendido a uno de los hermanos, el caballero Gilberto de Hoxton, robando el dinero recaudado para la cruzada, pero la situación más grave parecía ya superada. Además, la llegada de Ricardo I y de Felipe II constituyó un momento de esperanza. Eran pocos los que dudaban que Saladino no podría resistir a la fuerza combinada de estos dos soberanos, conocidos con los apelativos de Corazón de León y de Augusto respectivamente. Los dos reyes cristianos llegaron ante la ciudad de Acre para apoyar a los templarios, sitiada por los musulmanes desde hacía casi 2 años. La acumulación de tropas ante Acre fue tal que la ciudad se rindió el 11 de julio de ese mismo año. Ricardo eliminó a todos los musulmanes y Saladino respondió negándose a entregar la Veracruz, que reclamaban los cristianos. El éxito pudo haber calmado los ánimos entre los cristianos, pero se despertaron demasiados celos entre los caudillos. Felipe de Francia, enfermo y sin ganas de seguir adelante, consideró que había cumplido sus votos de cruzado y a los pocos días de la conquista de Acre retiró sus tropas y regresó a Francia.
Apenas había comenzado la cruzada y de los 3 soberanos que la iniciaron, uno había muerto, otro la había abandonado y el tercero dudaba entre marcharse o seguir adelante en solitario. No obstante, la euforia se extendió por el bando cristiano y algunos creyeron que la reconquista de Jerusalén estaba próxima. Pero en contra de lo que suponían, Ricardo no se dirigió hacia Jerusalén. Aliado con los templarios, con los que tenía una concordancia absoluta y con los que participaría en todas las batallas, avanzó por la costa en dirección sur, hacia Jaffa. Ante el asesinato en masa de los cautivos musulmanes, Saladino se enfureció y fue contra Ricardo Corazón de León. Se enfrentaron el 7 de septiembre de 1191 en Arsuf, donde venció al rey de Inglaterra, que cabalgaba siempre al lado de sus aliados templarios. La ruta hacia Jerusalén parecía abierta, pero el invierno se echó encima con frío y lluvias torrenciales, y además las noticias que llegaban de Inglaterra no eran nada buenas. De vez en cuando se recibían mensajes sobre la actitud del príncipe Juan, el hermano menor de Ricardo, y de sus ambiciones de ocupar el trono del ausente. Por fin, pasado el invierno, Ricardo decidió arremeter contra Jerusalén. Las dos grandes fuerzas estaban muy parejas y hubo entrevistas secretas y propuestas de pacto por ambas partes durante toda la primavera de 1192. Saladino estaba seguro de que Ricardo acabaría intentando ocupar Jerusalén. Entretanto, Ricardo consiguió reorganizar los territorios cristianos, absolutamente desvertebrados desde 1187. Logró convencer al rey Guido de Lusignan para que renunciara a la corona de Jerusalén y se convirtiera en rey de Chipre al comprar la isla a los templarios. El nuevo monarca, Conrado de Montserrat, fue asesinado por un miembro de la secta de los Hashashin, y la corona pasó entonces al noble Enrique de Champaña, sobrino de Ricardo. Resuelto el problema de la sucesión en Chipre y en el reino de Jerusalén, el rey de Inglaterra avanzó hacia la ciudad santa, acampando unos 20 kilómetros de allí a fines de la primavera de 1192. Jerusalén estaba al alcance de su mano, apenas a 2 horas de marcha a caballo, pero Saladino cortó el acceso al agua y ante la duda, Ricardo se retiró a la costa. Hubo varias escaramuzas durante todo el verano, hasta que ambas partes comprendieron que la derrota del adversario iba a ser muy difícil, por lo que decidieron negociar. Saladino y Ricardo llegaron a un acuerdo en Jaffa en septiembre de 1192 y pactaron una tregua de 5 años, de la que los templarios serían garantes por el lado cristiano. El rey de Inglaterra, cada vez más preocupado por la misión de su hermano Juan, que se estaba convirtiendo en el verdadero soberano de su reino, declaró solemnemente que deseaba regresar a su tierra. El orgulloso soldado no había visto a Saladino en persona, ni había puesto un pie en Jerusalén, pero sus acciones, gracias a una eficaz campaña de propaganda mediante canciones y poemas, lo convirtieron en un rey de leyenda, en el gran caballero de la cristiandad. Cuando Ricardo decidió volver a Inglaterra, el nuevo maestre del temple le proporcionó una escolta formada por 4 caballeros de la orden y le entregaron al rey inglés un hábito de caballero a modo de disfraz. Ricardo partió de Acre el 9 de noviembre y su regreso fue muy accidentado, pues al pasar por Austria fue identificado, capturado y preso en un castillo durante casi 2 años. Su madre, la reina Leonor, tuvo que hacer un gran esfuerzo hasta que logró reunir el dinero suficiente para comprar su libertad. Corazón de León fue liberado en febrero de 1194. Tras la conquista de Acre y la venta de Chipre, el temple ubicó allí su sede principal, en un enorme edificio conocido precisamente con ese nombre, el Temple. El recientemente nombrado maestre Robert Sable murió el 13 de enero de 1193. Ese mismo año, el legendario héroe del Islam conocido por los cristianos como Saladino moriría a causa del tifus. Su fama trascendería lo temporal y acabaría por convertir en un símbolo de caballerosidad medieval, incluso para sus enemigos. Hasta el día de hoy, sigue siendo una figura muy admirada en la cultura árabe, kurda y en la religión musulmana. La Tercera Cruzada logró recuperar algunas plazas costeras como Acre, pero fracasó en el gran objetivo que se habían planeado 6 años antes, la reconquista de Jerusalén. El fallecimiento de Saladino vino a dar un respiro a los cristianos, sobre todo cuando su imperio se desmembró entre sus 3 hijos, que gobernaron Alepo, Damasco y Egipto. La gran obra que había construido Saladino parecía venirse abajo. A partir de aquí, el camino de la orden para regresar a Tierra Santa parecía ser cada vez más posible. Quizás la Cuarta Cruzada sería la encargada de conseguir por fin ese sueño.
El 8 de enero de 1198, tras varios papados de corta duración, fue elegido Papa Inocencio III, uno de los personajes más influyentes en la historia de la Iglesia. Era un hombre muy preparado y al cabo de la política de su tiempo. Una de sus primeras decisiones fue convocar a los reyes de Europa a una nueva cruzada, la cuarta. Estaba dispuesto a gobernar la Iglesia con mano firme y en esa opción no quedaban al margen los templarios. Inocencio III pretendía que la nueva cruzada tuviera éxito mediante la buena armonía entre todos los cristianos, pero el resultado fue un auténtico despropósito. Con la cristiandad en crisis, ningún caudillo tenía plena autoridad moral para ponerse al frente de la cruzada. Los que acudieron a la llamada de Inocencio, un papa tremendamente ambicioso, se fueron reuniendo en las afueras de Venecia en las últimas semanas de la primavera de 1202. Sin un objetivo claro y sin un líder fuerte, los cruzados embarcaron rumbo a Oriente. Los templarios esperaban con ansias la nueva cruzada. El Islam estaba dividido y había una buena oportunidad para recuperar los territorios perdidos. Pero en el año siguiente, una catástrofe natural provocó un cambio sustancial. Tierra Santa fue sacudida por una serie de terremotos de gran magnitud que dejó en muy mal estado todas las fortalezas. El Temple, que había ido reuniendo fondos para contribuir a la Cuarta Cruzada, tuvo que dedicarlo a reconstruir sus castillos, pieza fundamental en su estrategia de defensa y absolutamente imprescindibles para garantizar la seguridad del territorio cristiano. Los cruzados, que vale aclarar, son simples soldados del rey y no necesariamente caballeros templarios, entre tanto, fueron llegando a Constantinopla en las primeras semanas del verano de 1203, donde una crisis política había provocado la huida, con un buen tesoro en las manos, eso sí, del emperador Alejo III. El trono imperial fue pasando de mano en mano, la ciudad era ingobernable y los cruzados, acampados en las afueras, decidieron intervenir. Pronto se lanzaron sobre las murallas, apenas custodiadas por unos cuantos mercenarios ante la ausencia de la autoridad que se vivía en la ciudad. El asalto apenas duró 6 días, y el magistrado de Venecia, que había encabezado la cruzada, y los nobles que mandaban los variopintos contingentes, tomaron una decisión que resultaría traumática. Emitieron una orden por la cual durante 3 días los templarios podrían tomar cuanto quisieran de la ciudad. El resultado fue uno de los mayores saqueos de la historia de la humanidad. Iglesias, conventos, palacios, casas particulares, tiendas, almacenes, todo fue arrasado y robado. Piezas de arte extraordinarias fueron destruidas. Al saqueo siguió una matanza indiscriminada y violaciones innumerables. Las iglesias fueron convertidas en tabernas y los monasterios en prostíbulos. La cristiandad parecía haberse vuelto loca, y el ideal templario sonaba en esta situación como una música ajena a cuanto estaba pasando. La Cuarta Cruzada había olvidado a los musulmanes, y sus miembros se habían dedicado a saquear la mayor de las ciudades cristianas, que además era la primera defensa de la cristiandad frente al Islam. 6 años después, el Papa Inocencio III, ávido de poder y ansioso por dotar a la Iglesia de una mano inquebrantable, predicó una nueva guerra. Pero en esta ocasión no iba a ir dirigida contra los musulmanes, sino contra los cátaros del sur de Francia, a quienes la Iglesia condenó por herejes. Entre 1209 y 1244, miles de cátaros o albigenses fueron perseguidos y condenados a la hoguera en una vorágine de muerte y sangre. La idea de cruzada se había transformado en un sangriento instrumento del poder papal. Hacia 1220, el momento más esplendoroso del medievo en Occidente, algunas voces empezaron a criticar la situación. El fiasco de la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, la persecución sangrienta contra los cátaros y los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra eran los principales problemas de la cristiandad, que parecía haberse olvidado de Tierra Santa. Las órdenes de templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro mantenían sus actividades gracias a las rentas que les llegaban de sus encomiendas de Europa, pero daba la impresión de que el papado y los reyes cristianos habían renunciado a recuperar Jerusalén. La tensión fue en aumento y el ancestral odio que se profesaban mutuamente, templarios y hospitalarios, estalló de modo violento en 1217, produciéndose entre ambas órdenes enfrentamientos armados en las calles de algunas ciudades de Palestina, con muertos por ambos lados. Inocencio III, tal vez a petición de los templarios, decidió predicar una nueva cruzada, ahora sí contra el Islam.
pero mientras la estaba preparando, murió en 1216 sin haber llegado a convocarla. Lo hizo su sucesor, Honorio III. Los templarios fueron informados de inmediato y pusieron en marcha una gigantesca campaña en busca de fondos para financiarla. El éxito fue considerable. A la llamada del Papa respondieron franceses, alemanes, austriacos y húngaros, con su rey Andrés a la cabeza. El volumen de tropas era considerable, pero la logística fue un desastre. Nadie había previsto la manera en que tantos soldados iban a desplazarse al otro lado del Mediterráneo, de manera que cada cual hizo el viaje como pudo. Las tropas que lograron llegar se concentraron en Acre, donde templarios y hospitalarios aguardaban para unirse a ellas. Eran bastantes y, además, cada grupo obedecía solo a su señor, con lo que no hubo manera de organizar una fuerza homogénea. Además, el rey Andrés de Hungría se marchó enseguida. Apenas tocó Tierra Santa, se dedicó a comprar todo tipo de reliquias, declaró que había cumplido su voto de cruzado y regresó a su reino. En las siguientes semanas, siguieron llegando más y más cruzados hasta que su número fue considerado suficiente para emprender la campaña militar, que tenía como objetivo Egipto, donde radicaba el poder del imperio mameluco. El plan consistía en destruir las bases musulmanas en el delta del Nilo e intentar la conquista de El Cairo. La ocupación de la ciudad de Damieta, en el gran brazo oriental del río, era vital para continuar hacia El Cairo. Los cruzados llegaron al delta en la primavera de 1218. Durante un año en el que sufrieron todo tipo de penalidades, se mantuvieron firmes, hasta que semanas después decidieron ocupar Damieta. Como solía ser habitual, templarios y hospitalarios fueron los primeros en lanzarse al asalto. El resultado fue 50 templarios y 32 hospitalarios muertos, el ataque rechazado. 2 testigos de excepción estaban presentes ese año en el delta del Nilo. El de mayor relevancia fue sin duda el templario alemán Wolfram von Esenbach, aunque le impresionó tanto el arrojo de sus hermanos en la orden que a su regreso a Alemania escribió el poema épico Parsifal, en el cual convirtió a los templarios en los guardianes del Santo Grial. El asedio de Damieta acabó de manera inesperada. Los defensores musulmanes, aislados y sin alimentos, fueron muriendo de hambre y de enfermedades. Cuando los cruzados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se acercaron con cautela a la ciudad y la tomaron sin apenas lucha. Ya no quedaban hombres vivos o sanos. El sultán de Egipto ofreció un pacto, entregarles Palestina a cambio de la paz y de la devolución de Damieta, además de reintegrarles la Veracruz. No se llegó a un acuerdo y se reanudaron las hostilidades. Los cruzados dominaban parte del delta del Nilo, pero estaban atrapados en un terreno pantanoso que además se inundaba cada año con las crecidas del río. Los musulmanes abrieron los canales agua arriba y toda la zona se inundó, causando un enorme desconcierto en los cruzados, que iniciaron una desordenada retirada. Miles de musulmanes cayeron sobre ellos provocando una matanza. Los cruzados capitularon y abandonaron Egipto. La Veracruz, que el sultán había ofrecido devolver a los cristianos, no apareció. En 1227, el nuevo papa, Gregorio IX, hizo otro llamamiento a la cristiandad. La Sexta Cruzada se puso en marcha y a su frente iba a colocarse por primera vez un jefe indiscutible, Federico II, emperador de Alemania, que se puso en marcha en septiembre de 1227. A pesar de haber sido excomulgado por el Papa, Federico II desembarcó en Acre y fue recibido como un verdadero libertador. Hasta los templarios le mostraron toda su fidelidad, pese a la enemistad del emperador con el Papa. El objetivo de Federico era uno solo: Jerusalén. Con apenas 10.000 soldados, se puso en marcha desde Acre hacia la Ciudad Santa. En medio de esto, a los templarios se les planteó un grave conflicto. No podían ir a la par que Federico II, pues su plan estaba condenado por el Papa, pero no podían faltar a sus votos de acudir en defensa de los cristianos en Tierra Santa. El maestre del Temple decidió seguir a Federico, pero a una cierta distancia. Los templarios no irían a Jerusalén al lado del emperador, pues estaba excomulgado, pero se mantendrían al alcance de la retaguardia por si los cristianos eran atacados para poder intervenir en su defensa. Con esa actitud, el maestre creía cumplir los 2 preceptos: obedecer al Papa al no ayudar directamente a Federico y estar listos para ayudar a los cristianos si era necesario.
Los hospitalarios decidieron hacer exactamente lo mismo, pero en el camino el emperador hizo gala de su habilidad diplomática. Les ofreció que cabalgaran a su lado, pero sin atenerse a sus órdenes. Su ejército no era el del emperador de Alemania, sino el de Cristo, les dijo. Los dos maestres accedieron y se adelantaron hasta unirse al grueso del contingente. Entretanto, Federico estaba negociando un acuerdo con el sultán de Egipto sobre Jerusalén. La ciudad había perdido gran parte de su importancia. Tantos años de lucha y muertes habían sacudido a la población, que estaba muy disminuida. Además, buena parte de sus murallas había sido derruida y ya no tenía para los musulmanes la importancia estratégica de antaño. Al sultán de Egipto no le causó demasiados problemas aceptar un pacto sobre la ciudad con Federico II, que lo único que pretendía era regresar a Europa revestido con la aureola de haber sido quien devolviera Jerusalén a la cristiandad. Ambos soberanos llegaron al acuerdo de que Federico recibiría Jerusalén, Nazaret y Belén, pero los musulmanes conservarían Hebrón. Los santos lugares de todas las religiones serían respetados y los musulmanes mantendrían bajo su control la explanada del templo de Salomón y sus dos mezquitas, la de la Roca y la de Al-Aqsa, ambas abiertas al culto islámico. En cuanto se enteraron de las cláusulas del tratado, los templarios se enfurecieron, como también los hospitalarios y el patriarca de Jerusalén, que los acompañaba. Federico los había engañado. Los templarios querían recuperar su antigua sede de Al-Aqsa. Hacía más de 40 años que habían sido expulsados de allí por Saladino y su orgullo quedó muy herido al comprobar que Al-Aqsa, el lugar en el que se había fundado la orden, iba a seguir siendo una mezquita y que en la mezquita de la Roca, una inscripción que había ordenado colocar Saladino, siguiera anunciando a todos cuantos pudieran leer: Saladín purificó esta ciudad santa de los politeístas. El emperador entró en Jerusalén y se autocoronó como rey de la iglesia del Santo Sepulcro. A la ceremonia no asistieron los maestres del temple ni del hospital. El emperador se sintió desairado y planeó vengarse de los templarios, a los que acusó de traición, pues sospechaba que pretendían asesinarlo. Pero los caballeros de Cristo eran demasiado poderosos incluso para Federico, quien intentó secuestrar al maestre una vez que regresaron a Acre, pero desistió porque el maestre siempre iba protegido por una formidable escolta de caballeros. Federico II abandonó Tierra Santa el 1 de mayo de 1229. Embarcó en Acre tras recibir una lluvia de inmundicias en su camino por las calles de la ciudad hacia el puerto. Tierra Santa volvía a quedar huérfana, y ahora sin siquiera un rey presente, pues aunque nominalmente lo era Federico II, sus intereses estaban exclusivamente en Europa. Aunque los primeros años de su mandato el nuevo maestre de la orden se vio sumido en el caos general que se extendió por Tierra Santa tras la marcha de Federico II, en los últimos 2 años, 1243 y 1244, logró varios éxitos diplomáticos que restauraron los errores de la década anterior. Ante la división que se había extendido entre los musulmanes de Egipto y los de Siria, aprovechó la ocasión para recuperar el solar fundacional en Jerusalén. A fines de 1243 llegó a un acuerdo con el gobernador Ismail de Damasco, quien aceptó que los musulmanes se retiraran de la mezquita de la Cúpula y de Al-Aqsa. Los templarios regresaron a Jerusalén y se ofrecieron para dirigir la reconstrucción de las arrumbadas murallas y de la poderosa fortaleza conocida como la Torre de David. Aún así, la recuperación de su hogar fue efímera. Ayub, sultán de Egipto, lanzó un ataque devastador contra Jerusalén. Los templarios casi habían acabado las fortificaciones, pero no fueron suficientes para resistir el ataque de los egipcios. Los defensores no eran muchos y la ciudad cayó en manos musulmanas el 11 de junio. De los 6.000 pobladores cristianos que había en ella, solo se salvaron 300. Jerusalén fue saqueada y la iglesia del Santo Sepulcro, tal vez la más venerada de la cristiandad, fue quemada. En la batalla participaron 300 caballeros templarios, de los que solo se salvaron 33. El final de la presencia cristiana en Tierra Santa parecía ahora más próximo que nunca, y un destino iluminado por las llamas aguardaban por la llegada de los caballeros de Jerusalén. Tras una serie de cruzadas que no habían hecho otra cosa más que empeorar la situación de la cristiandad en Tierra Santa, los templarios comprendieron que todo por lo que habían luchado durante siglo y medio comenzaba a desmoronarse y que no se advertían síntomas de que la cristiandad reaccionara. Así lo contemplaba un caballero templario en una carta que escribió en 1265 en Tierra Santa, en la que augura el desastre ante la falta de esperanza y la corrupción de la iglesia.
a la que acusa de haberse olvidado de Tierra Santa para centrarse en sus intereses terrenales en Europa. Tú que estás viendo esto, te aconsejo no cometer el mismo error de olvidarte de suscribir al canal. Tómate unos segundos para bajar y darle al botón rojo, así no te pierdes de todas las sorpresas que tengo para ti. Sigamos. Abandonados por todos, enfrentados con medio mundo, los templarios actuaban desde entonces de manera absolutamente autónoma. Su misión ya no era proteger a los peregrinos, que cada vez llegaban en menor número a Tierra Santa, sino defenderse a sí mismos. Sus bajas en las cruzadas habían sido enormes y cada vez llegaban menos caballeros de refresco y menos rentas de sus encomiendas en Europa. Ya solo cabía resistir desesperadamente y aguardar un final irremisible. En los años posteriores le siguieron otras dos cruzadas del mismo calibre, una más lamentable que la otra. Acabaron de manera tan fulminante como habían comenzado, y así el papel bélico de la Orden del Temple llegaba a un punto sin retorno. En el año 1292 fue elegido como maestre Jacques de Molay, el que sería el último caballero de la orden. Molay había nacido poco antes de 1240 y entró en la orden en una encomienda con el rango de caballero en 1265, pues era miembro de una familia de la baja nobleza afincada en la ciudad de Besancón. Desde luego, era un reconocido experto en la construcción de fortalezas y un buen estratega militar. En cuanto fue elegido maestre, se dio cuenta de la penosa situación del Temple y al poco tiempo de tomar posesión del cargo, viajó a Europa en busca de ayuda. En diciembre de 1294 se encontraba en Roma, donde asistió a la abdicación del anciano Papa Celestino V y a la elección del nuevo pontífice, Bonifacio VIII, quien ratificó la exención del pago de cualquier tipo de impuestos de la orden en la isla de Chipre. Este lugar se había convertido en el refugio de todos los miembros de la orden que tuvieron que abandonar los castillos de Tierra Santa en 1291. Jacques de Molay pretendía renovar la orden y para ello abogaba por una mayor disciplina, por lo cual se confiscaron los objetos personales de los templarios y cualquier tipo de escrito que tuvieran guardado. También se retiraron todas las ropas que no fueran reglamentarias y se reforzaron todas las normas de la regla. Entretanto, el papado optó por intentar recomponer la situación y sondeó el estado de la cristiandad para convocar una nueva cruzada. Ya en 1291, el 21 de marzo, poco antes de la caída de Acre, el Papa Nicolás V había realizado una convocatoria de cruzada, pero esta fue un absoluto fracaso. Solo quedaba una solución: intentar retomar la vieja alianza con los mongoles, quienes estuvieron a punto de lograr la derrota del Islam 40 años antes. Los templarios, ansiosos de participar en nuevas batallas tras 8 años de inactividad en Chipre, se sumaron a la alianza que años atrás tanto habían rechazado. Mongoles, armenios y templarios se reunieron en el otoño de 1299 en la ciudad de Antioquía. El ejército combinado de estas tres fuerzas se elevaba a unos 100.000 hombres, divididos en varios cuerpos de ejército. Uno de ellos, compuesto por 30.000 combatientes, lo dirigía Jacques de Molay. Era la primera vez que un maestre del Temple tenía bajo su mando vanas divisiones del ejército mongol. Los aliados avanzaron hacia el sur hasta encontrarse con el formidable ejército musulmán, integrado por unos 150.000 soldados, la mayoría mamelucos de Egipto. El enfrentamiento entre ambas fuerzas se produjo los días 22 y 23 de diciembre de 1299. La batalla, librada en Hims, entre Alepo y Damasco, es una de las más grandes de cuantas se han librado en la historia de la humanidad. Los musulmanes fueron derrotados y durante 6 meses el sur de Siria y el norte de Palestina quedaron en manos de los aliados. En el verano del año 1300, un maestre del Temple, Jacques de Molay, pudo pisar el suelo de la explanada de la mezquita 112 años después de que la orden tuviera que abandonarla cuando Saladino la conquistara. Cuán emocionante habrá sido para el maestre, que se quedó inmóvil viendo el infinito por varios minutos, quizás con una sonrisa de alivio habitando en su interior. Para afianzar este triunfo, hacían falta tropas que consolidaran las conquistas. Miles de hombres dispuestos a acudir a la defensa de Tierra Santa, como había ocurrido durante los últimos 200 años. Jacques de Molay envió columnas de soldados en varias direcciones con instrucciones de moverse mucho y muy rápido para dar la impresión de que eran muchos más hombres de los que realmente había. Pero fue en vano. El Papa no convocó ninguna nueva cruzada y los templarios debieron abandonar definitivamente Jerusalén.
La oscuridad poco a poco se fue posando sobre los caballeros templarios, a los que aguardaba un terrible destino en forma de complot. Desde el año 1285 reinaba en Francia Felipe IV, un hombre de fuerte carácter que estaba empeñado en hacer del suyo un gran reino. Durante buena parte de su vida se había enfrascado en guerras para ampliar los menguados territorios de la corona de Francia, lo que le había costado mucho dinero y le dejaron con enormes deudas en el camino. Para poder hacer efectivas las dotes de su hermana, a la que casó con el rey Eduardo I de Inglaterra, tuvo que pedir dinero al Temple. Su amigo, el tesorero de la Casa de París, Hugo de Peraud, se lo concedió en préstamo. Las deudas contraídas por Felipe IV con el Temple eran tan vastas que el rey de Francia sabía que jamás podría pagarlas. Esta fue una de las varias razones para comenzar a maquinar su plan de destruir al Temple. El 29 de diciembre de 1305 hizo votos de cruzado y tomó la cruz, a la vez que proponía al Papa la necesidad de que se fusionaran las órdenes militares para una mayor eficacia en su labor de defensa de la cristiandad. La nueva orden resultante sería dirigida por uno de sus hijos. En realidad, Felipe IV estaba tratando de ganar tiempo, pero la crisis que afectaba a su reino empezaba a tener serias consecuencias. Para hacerle frente tuvo que devaluar varias veces la moneda, sin que estas medidas supusieran ninguna mejora. Al contrario, la situación de hambruna iba en aumento en toda Francia y sobre todo en las ciudades, donde la población apenas tenía para comer. Los momentos más graves se vivieron en los primeros meses de 1306 en París, donde estalló una revuelta popular de tal magnitud que el mismo rey se vio obligado a refugiarse en el recinto del Temple, el bastión más poderoso de toda la ciudad. La hipocresía del monarca y su difícil situación le llevaron a solicitar ser admitido en el Temple como miembro honorífico de la orden, pero los templarios le negaron el ingreso. El monarca consideró este rechazo como una ofensa que no olvidaría jamás. El rey de Francia seguía entretanto con su doble juego. En la primavera de 1306 comenzaron a correr los primeros rumores de que los templarios realizaban prácticas y ritos maléficos. Los agentes de Felipe IV, hábilmente instruidos, difundieron las acusaciones más terribles, como que los caballeros obligaban a los novicios a realizar ritos iniciáticos, a escupir sobre el crucifijo y a tener relaciones lascivas entre ellos. Para un cristiano, esos delitos solo podían acarrear como castigo la pena de muerte. A lo largo del año, los rumores fueron creciendo y se extendieron por toda Francia con suma celeridad. Los bienes del Temple eran codiciados por el rey, y la riqueza de la orden, su altanería y orgullo, y la creencia cada vez más extendida de que practicaban ritos secretos, provocó que fueran mirados con creciente odio por parte de la gente común. Incluso algunos caballeros expulsados del Temple se encargaron de airear los rumores con lujo de detalles. Como guinda del pastel, Felipe IV estaba tramando una encerrona. El día 14 de septiembre de 1307 convocó a todos los oficiales de su reino para que estuvieran dispuestas unas fuerzas armadas para la noche del 12 de octubre. Y además añadía otra orden sellada con el mandato de que no se abriera hasta ese mismo día. La orden secreta indicaba que todos los caballeros templarios destinados en las encomiendas de Francia fueran arrestados bajo las terribles acusaciones de cometer pecado de orgullo, de avaricia, de celebrar ceremonias degradantes, de sodomía, entre otras. Parece increíble que los templarios no tuvieran noticia de esta orden real, a pesar de haber realizado numerosas acciones de espionaje en Tierra Santa y de tener una amplia red de encomiendas. Nada supieron sobre la tragedia que sobre ellos se avecinaba. Ni siquiera el maestre Molay adivinó lo que iba a ocurrir, pues poco antes del día señalado para su apresamiento, recibió una invitación del rey para asistir en París a las exequias que se iban a celebrar por la muerte de su cuñada. Al maestre se le concedía el honor de sostener el paño fúnebre. Nada le hizo presagiar que al día siguiente iba a ser preso. No sospechó lo más mínimo de las intenciones del rey, y por ello los templarios fueron sorprendidos sin que ofrecieran la menor resistencia. Poco antes del amanecer del 13 de octubre de 1307, los guardias de Felipe IV entraron a la vez en todos los conventos y residencias de los templarios, y los apresaron sin el menor contratiempo. El despliegue fue enorme, pues fueron apresados a la vez los 20.000 miembros del Temple. De ellos, solo 546 eran caballeros. Desde luego, la redada alcanzó un éxito total. La noche del 13 de octubre, todos los templarios de Francia estaban presos en nombre del rey y bajo la custodia de sus oficiales.
Los cargos de lo que se les acusaban fueron cayendo uno a uno sobre ellos como losas. Pueden sintetizarse en los 10 siguientes que te pongo en pantalla. El 16 de octubre, conforme iban llegando a París noticias del éxito de la operación, Felipe IV puso en marcha una gran ofensiva diplomática dirigida a convencer a los reyes de la cristiandad europea para que hicieran lo mismo y arrestaran a los templarios de sus respectivos reinos. Jaime II de Aragón lo rechazó contestando que los templarios habían vivido en forma digna de encomio como hombres religiosos. Habían sido siempre fieles a nuestro servicio, reprimiendo a los infieles. Entonces, ¿sabía el Papa Clemente V cuáles eran las intenciones del rey de Francia? Si las conocía, lo supo disimular bastante bien, pues presuntamente muy ofendido, dirigió una carta al soberano en la que le mostraba su indignación por el arresto de los templarios, a quienes el papado seguía considerando el verdadero ejército de la iglesia. No obstante, salvo la protesta formal, el Papa nada hizo de momento para paliar las detenciones. La sede del Temple en París y las del resto de encomiendas en Francia fueron registradas minuciosamente, pero no apareció en ninguna de ellas ese fabuloso tesoro que se decía que poseían, ni los ídolos satánicos, ni ningún documento comprometedor. Felipe IV sintió por ello una enorme frustración. Estaba convencido de que los templarios guardaban en cámaras ocultas riquezas procedentes de Tierra Santa, pero la realidad era bastante distinta. Las rentas de las encomiendas de Europa se destinaban a dotar de hombres y medios a los castillos y conventos templarios en Oriente, de modo que cuanto conseguían recaudar en Occidente iba destinado a sostener sus actividades en Oriente. El Papa necesitaba alguna prueba contundente para apoyar al rey de Francia sin parecer sospechoso de complicidad, y Felipe IV la consiguió de manera un tanto fraudulenta. Escudo de Floirán, un criminal condenado a muerte por asesinato, acudió a Guillermo Nogaret, importantísimo jurista y consejero real, con la historia de que un prisionero templario con quien había compartido una celda le había confesado los pecados de la orden. Nogaret, creyera o no creyera en dicha historia, no perdió la oportunidad de utilizarlo para la operación que llevaría a disolver la orden. Para la Inquisición, esa denuncia ya era suficiente, ya había una acusación formal de un testigo, y ahora los templarios debían demostrar su inocencia. Con este informe del rey en la mano, Clemente V publicó el 22 de noviembre de 1307 la bula en la que elogiaba a Felipe IV, al que denominaban defensor de la fe y verdadero hijo de la iglesia. Reconocía que las acusaciones contra los templarios eran veraces, ordenaba que fuera investigada la orden del Temple y que las autoridades civiles confiscaran todos sus bienes hasta que pudiera hacerse cargo de ellos la Santa Sede. Tan solo 4 días después, enviaba desde Aviñón una delegación formada por 3 cardenales para que interrogaran personalmente a Jacques de Molay. En la sesión, que tuvo lugar en París, el maestre defendió la inocencia de su orden. Felipe IV estaba dispuesto a que la persecución encarnizada que había iniciado contra los templarios acabara definitivamente con ellos. Conseguida la acusación mediante testigos, los caballeros comenzaron a ser torturados a fines de 1307. El maestre del Temple tenía cerca de 70 años y ante las torturas confesó todos los delitos imputados, y con él los demás altos dignatarios de la orden. Molay se acusó de haber escupido sobre la cruz, de haber renegado de Cristo, de haber practicado la sodomía y de haber adorado a ídolos. Las torturas causaron mella en los caballeros. De los 138 templarios que fueron sometidos a interrogatorio en París, 134 confesaron haber realizado las prácticas de las que se les acusaba y tan solo 4 las negaron. Conforme iban llegando a las encomiendas de la orden fuera de Francia, la noticia de lo que estaba sucediendo en París y en ese reino, la estupefacción de los caballeros templarios iba en aumento. El Papa tuvo que reaccionar. En mayo de 1308, el rey de Francia convocó una reunión de los estados generales en la ciudad de Tours, y unos días después se entrevistaron el rey y el Papa en Poitiers. Allí se decidió que fuera el papado quien tomara el control del proceso. El rey aceptó colocar a los templarios bajo custodia del pontífice. Los interrogatorios se intensificaron a mediados de 1308. Algunos templarios, al verse ahora bajo la custodia de la iglesia, decidieron retractarse de las confesiones que habían realizado bajo tortura. Eso fue todavía mucho peor para ellos, pues la Inquisición condenaba a la hoguera a los relapsos.
Todos los interrogatorios se habían basado en un cuestionario preparado al efecto, cuyos principales puntos eran los siguientes. Primeramente, que en su admisión en la orden y a veces después cuando encontraban ocasión para ello, renegaban de Cristo Jesús, o del crucificado y también de Dios, de la Virgen y de todos los santos y santas de Dios, inducidos o exhortados a ello por ellos mismos que los recibían en la orden. Una de las declaraciones más singulares fue la que hizo un sargento templario, quien, asustado por lo que estaba pasando y por las torturas, sentenció: «Mataría al mismo Dios si me lo pidieran». Desde luego, el informe que leyó Clemente V era demoledor para los templarios. En consecuencia, emitió la orden de arrestar a todos los miembros del Temple en todas partes e iniciar un proceso general cuya fase de interrogatorios duró hasta el 26 de mayo de 1311. También emitía la orden a todos los soberanos cristianos de arrestar a los templarios de las encomiendas de cada uno de sus reinos. Jacques de Molay volvió a ser interrogado por la comisión papal el 26 de noviembre de 1309. El maestre debía estar cansado, confuso y con su espíritu muy quebrantado tras 2 años de prisión, interrogatorios varios y torturas. Con más de 70 años, su ánimo se vino abajo y declaró que ya era incapaz de defender al Temple. A partir de ese momento, centenares de templarios fueron quemados en hogueras. 36 de ellos fueron ejecutados en París a fines de 1309, y en el resto de la cristiandad, miles de caballeros y sargentos fueron torturados y ejecutados una vez que confesaron ser culpables de los delitos imputados. La persecución total que había encabezado el rey de Francia estaba dando sus frutos. Felipe IV se había autoproclamado guardián de la cristiandad de Occidente, y bajo ese título se consideraba con derecho a justificar cuanto estaba haciendo. Sus problemas económicos no estaban resueltos, pues el presunto tesoro templario no aparecía pese a las torturas y a las ejecuciones, y tal vez por ello acusó al Temple de haber propiciado las revueltas populares. Las matanzas causaron cierto estupor, pese al rechazo que la sociedad profesaba al Temple. Solo 9 templarios solicitaron defenderse ante el tribunal. En respuesta, el Papa ordenó su encarcelamiento. Los que se negaban a confesar eran condenados a muerte. Los que confesaban sus culpas solían ser perdonados y liberados, pero si se retractaban, eran condenados por relapsos. Por fin, el 3 de abril de 1311, Clemente V emitió un decreto en el que proclamaba la suspensión de la Orden del Temple. A principios del 1314, ya nada quedaba del Temple, salvo su maestre, el anciano Jacques de Molay, y los principales cargos de la desaparecida orden, que seguían recluidos en prisión. Por supuesto, su presencia constituía un problema para el rey de Francia y para el Papa. Tal vez habían esperado que Molay muriera pronto, dada su avanzada edad y a las malas condiciones de su vida, pero había logrado sobrevivir a 6 años y medio de prisión y de tortura. El 18 de mayo, la comisión que lo juzgaba, precedida por Felipe de Marigny, secretario de Felipe IV y arzobispo de Sens, condenó a Jacques de Molay a cadena perpetua. Con el maestre también fueron condenados los caballeros templarios Godofredo de Charnay y otros de gran renombre. Al oír la condena, Jacques de Molay, que a sus 76 años y en sus condiciones no tenía otra cosa que perder, declaró solemnemente que era inocente de cuantos cargos le habían acusado y por los que había sido condenado, retractándose de todo cuanto había declarado con anterioridad, alegando que lo había hecho por haber sido sometido a la tortura. Godofredo de Charnay hizo lo mismo que su maestre y añadió que solo en una ocasión había renegado de Cristo, pero que lo había hecho con la boca pequeña y a causa de la tortura, y no con el corazón. Algunos templarios los apoyaron. La declaración de inocencia del maestre conllevó su condena a muerte de manera inmediata, y se hizo de manera tan rápida que Jacques de Molay, Godofredo de Charnay y 37 templarios más fueron quemados al atardecer del mismo día 18 de marzo, en el que por la mañana habían sido condenados y ellos mismos habían proclamado su inocencia. Todo estaba muy preparado. Los templarios, con su maestre al frente, fueron conducidos a una pequeña isla en el río Sena, donde serían quemados. Una tradición recoge las últimas palabras que pronunció Jacques de Molay antes de morir. Mientras las llamas alcanzaban su cuerpo, se asegura que exclamó lo siguiente: «Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir clemente. Y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe,
dentro de este año. Solo quedaron cenizas de los últimos caballeros del Temple. El 29 de noviembre de 1314 murió Felipe IV, rey de Francia. Guillermo de Nogaret, el jurista que a pedido de su rey se encargó de preparar las falsas acusaciones contra los templarios, murió envenenado ese mismo año, y pocos meses después, las garras de la muerte se llevaron al Papa Clemente V, cumpliéndose la maldición de Jacques de Molay. Tras casi 2 siglos de existencia, la Orden del Temple se convirtió en un simple recuerdo. Nadie abogó por su defensa, nadie se puso a su lado para evitar su eliminación, y así, el viento se llevaba a la ceniza de los caballeros que dedicaron su vida a la defensa de Dios.